Siendo las 8:41, entonces pasamos al conversatorio. ¿Cuál debe ser la política educativa en Bogotá de los sectores democráticos? Aquí nos acompaña el maestro Ángel Pérez Martínez, máster en políticas públicas, con énfasis en pobreza y educación de la Universidad de Michigan. Profesor universitario, investigador y experto en temas educativos. Entonces, comenzamos. Y obviamente con el acompañamiento con de Miguel. Y los muchachos aquí que están presentes en ese conversatorio, ¿qué tal si no? Imagínense. ¿Cómo va a ser la propuesta de política alternativa para Bogotá en la próxima administración? Ángel. Mire, Miguel, yo creo que hemos pasado, pues, estamos terminando por fortuna 4 años muy complejos, Desastrosos. 4 años en los cuales pues la última decisión de la administración fue traer a la directora de Catastro y nombrarla secretaria de Educación. Eso de alguna manera muestra el talante y la importancia que le dio el alcalde a la educación. Que no sostiene una conversación con la ADE, además. En segundo lugar, ha sido una administración que ha promovido de alguna manera la privatización, ha incrementado, lamentablemente construido colegios y se los ha entregado en concesión, y en tercero, una administración que ha maltratado a los docentes, no dialoga, no tiene ninguna capacidad de concertación. Entonces la primera cosa que debe ocurrir en Bogotá con un gobierno progresista es que se vuelva a poner en el centro de la política educativa al docente, que se concerte con él, que de alguna manera se le trate bien. Estamos proponiendo, por ejemplo, que se cree una dependencia especial de la Secretaría de Educación que esté encargada del bienestar de los docentes, y obviamente volver a tener una Secretaría de puertas abiertas, y hay que pasar a otra figura muy importante que me parece que son los presupuestos participativos. Hay que buscar que los maestros y los colegios empiecen a incidir más directamente en las decisiones presupuestales. Y un tercer elemento que creo que es muy importante es que hay que recrear y fortalecer el imaginario de la ciudad en torno a la educación pública, porque como de alguna manera en las perspectivas de privatización y de concesión, entonces hay que mostrar que la educación pública no lo hace bien, que no trabaja, que va mucho al paro, y entonces ese imaginario colectivo termina incidiendo sobre la educación, sobre lo que piensan los bogotanos de la educación pública, y una buena alcaldía debería fortalecer ese imaginario de la educación pública. Y un último punto, seguramente vamos a hablar de temas más puntuales más adelante, es que la educación y digamos los colegios y los maestros no pueden resolver los problemas solos. Una buena administración debería buscar el acompañamiento de diversas dependencias, pero no para reemplazar la función de los maestros, sino para apoyarlos. Claro, ser interdisciplinario, Sí. porque por ejemplo se necesita psicología, el acompañamiento de un hospital cercano ante tanto accidente que se puede presentar en un ambiente escolar. Digamos que ese es el contexto en el que, lo que dice el profe Ángel, como a punta de, yo diría, metiéndole noticias falsas, quieren marchitar como lo han hecho siempre con lo público, ¿no? Querer acabar con lo público, querer destruir la educación como centro del proceso político, aquí sobre todo en la capital del país, y a eso ha apuntado esta administración. Ahí proponen cosas muy concretas, me llama mucho la atención esa parte de concertación y de bienestar docente, muy olvidado hoy en día, simplemente se limita a una actividad, un día ya, yo siempre criticaré eso, 30.000 maestros metidos en el Simón Bolívar, metiendo eso como bienestar docente. No sé qué apunte tenga ahí, Miguel. Bueno, nosotros recientemente hemos planteado que la propuesta de política educativa que debe tener en cuenta la próxima alcaldesa de la capital y los sectores alternativos, y de paso insistimos hoy más que nunca en la necesidad de la unidad de los candidatos alternativos si queremos que el segundo cargo del país más importante no caiga en la misma lógica autocrática y guerrerista. Es que ya ayer están manipulando encuestas, ¿no? Cómo los empiezan a acomodar. Sería muy grave para el país, no solamente
prorrogar por 4 años, para la ciudad, prorrogar por 4 años más esta debacle y esta agresión permanente durante 4 años a los sectores y a la inversión social, para además elegir a alguien que continúe con ello, lo profundice, pero siga el talante del jefe del partido de gobierno. Es decir, un alcalde preso del uribismo sería lo más grave para el país y para Bogotá. Y en ese orden de ideas, el llamado de los sectores alternativos, el llamado de los demócratas, el llamado de muchos sectores del magisterio es a la necesaria unidad de los candidatos que en este momento encabeza Claudia López y el concejal Holman Morris. Y creo que vale la pena, y lo vamos a decir con la autoridad que nos da el hecho de haber estado en las campañas, en esas campañas de estos dos personajes, que tienen una característica en común. Fueron como congresistas dos personajes muy valientes que denunciaron toda la situación del paramilitarismo, y esto los llevó a, estas denuncias llevó a que las cortes tuvieran el acervo para poder procesar una serie de sectores. Entonces ahora los dos más valientes senadores en ese campo, sería incomprensible que no se unieran para evitar precisamente que la Casa de Nariño, que la Casa de Líbano quede como una sucursal de una dependencia de la Casa de Nariño. Entonces, y creo que en ese sentido, como tenemos autoridad por ese lado y por el otro lado, porque hemos padecido lo que está ocurriendo, de 4 años de reversar muchos avances sociales, también tenemos la autoridad de decirles que depongan los aspectos secundarios que los desunen, e incluso que depongan un poco los egos. Eso sí. Y lo vamos a decir con toda fraternidad, que depongan los egos, porque los que, como decía mi mamá, el que paga el plato, mijo, es el pueblo. Paga los platos rotos, decían, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es el llamado que hacemos hoy e insistimos, porque muchos nos estamos viendo la posibilidad de que faltando unas horas para poder declinar definitivamente, el uribismo haga unidad con el sector de Galán y nos deja a nosotros en la situación de división y debilidad para tomar la posibilidad de recuperar Bogotá. En ese sentido es el llamado, porque creo que es lo más importante ahorita, porque estamos hablando de programas, pero es para que se puedan ejecutar. Bueno, segundo, sobre el tema de educación, 2 cosas muy precisas. Nosotros estamos invitando a los sectores alternativos a que plasmen en sus propuestas de gobierno, en sus planes de gobierno, lo que ha sido el fruto de los acuerdos, de las movilizaciones sociales que lideraron tanto los estudiantes y los profesores universitarios en el año 2018, como los maestros y maestras del 2017 y que precisaron en los acuerdos del 2019. Si no se plasman esos acuerdos en los programas alternativos de gobierno, de política educativa, no solamente es un desconocimiento a la movilización social, que debe tener su extensión precisamente en el campo y en el terreno de la política, sino que adicionalmente se pierde la posibilidad de concretar reformas apoyado por lo que arrancaron los maestros y los estudiantes universitarios y los profesores de preescolar a media, que es un punto fundamental, y es que arrancaron compromisos de los gobiernos para garantizar la financiación estatal y adecuada de la educación. En el caso de la educación, de la educación preescolar a la media, el compromiso del gobierno, después de 17 años de lucha, como lo dijimos ahorita en la intervención, de que reconozca que tiene que hacer una reforma constitucional para restituirle los dineros a los 1.100 municipios que dejó de entregarles desde el año 2002 al 2018, que son 148 billones de pesos del CGT, del Sistema General de Participaciones, de los cuales 90 fueron de educación.
Y en el caso de los estudiantes universitarios, los 4.500 millones de pesos que lograron arrancar en el compromiso, en la lucha, pero tenemos que ir más allá en el caso de la propuesta de la universidad, porque en los acuerdos de 2019, preescolar a media, hay una serie de compromisos que le sirven a todas las regiones, no solamente el tema del acto legislativo, sino el tema de lo que está planteado ahí en preescolar de 3 grados, en educación media especializada, en inclusión, en educación de jóvenes y adultos, en el tema de parámetros, en el tema de foros educativos, en cómo debe ser cómo corregir la plana de esa mal llamada jornada única. Todo eso está ahí y es una propuesta para, son unos acuerdos que se logran, que deben ser acogidos por los gobiernos alternativos y además con una ventaja, que si los pelean van a tener recursos del Sistema General de Participaciones. Pero en el caso de la universidad tenemos que ir más allá. Y en el caso de la universidad hay una propuesta de fondo que hicieron los chicos, que era la reforma a la ley 30 del 92, y esa es una propuesta que tiene que animarse desde las administraciones, especialmente la de Bogotá, si es una administración alternativa. Pues decir que Bogotá tiene que ser nuevamente, y a través de la unidad es la posibilidad, la única posibilidad que hay a través de la unidad de los sectores alternativos, de que Bogotá siga siendo el contingente de las políticas reaccionarias en el país, que tiene que, en ese mismo sentido, como hizo y posibilitó que el bachillerato hasta 11 fuera un derecho en el país, también tiene que iniciar una política educativa en términos de que la educación superior sea garantizada como un derecho también, y en ese sentido también pues tiene que coger y fortalecer decididamente la universidad distrital, alma mater. Depende de toda la perspectiva de los cupos que se puedan ofrecer. Por ahí leía una columna de cómo no proyectar tantos cupos y digamos la infraestructura de la distrital tampoco da, ni el presupuesto que tiene actualmente. Y es que precisamente eso es lo que no podemos permitir, ¿no? Que siga polarizándose todos estos temas, y entonces siempre, por ejemplo, en cuanto a la paz, se polariza y siempre terminan ganando los tradicionales, ¿no? Siempre termina ganando el que dice hagamos la guerra, pero entonces los muertos los ponen ustedes. Siempre termina polarizándose todo y terminan siempre cumpliendo el objetivo que quieren cumplir ellos precisamente. Entonces siempre terminamos sacando lo público, siempre terminamos en concesiones, y entonces necesitamos de verdad algo alternativo, algo que nos permita pensar en que vamos a terminar ya ese proceso de concesiones y concesiones que llevamos en estos 4 años, y que de verdad vamos a empezar algo diferente, algo que va a permitir que los estudiantes de verdad no se eduquen simplemente para ser el obrero, para ser el que está ahí pendiente de todo lo que quieren esos partidos tradicionales, sino de verdad que sea una persona que vaya más allá, que se permita de verdad una educación superior mayor, que se permita algo de verdad importante para los jóvenes, no simplemente lo que quieren ellos, y es que sigamos abajo los que estamos abajo y sigan ellos arriba. Muy bueno. Carlos, David, Miguelito, Ángel Pérez, muchas gracias por todo este aporte. De verdad pero creo que el regreso podemos decir algo más, ¿no? El regreso yo iba a hacer algunas preguntas puntuales, pero no sé si yo creo que hay dos cosas para después del proceso, de la pausa. Yo creo que hay un debate sobre el tema, hay varios debates, y hay uno que es muy importante, es la relación de la educación media con la superior, y el otro es el tema, yo diría que hay como 3 asuntos muy importantes: la relación de la media con la superior en Bogotá, 1, el tema de la jornada escolar, y 3, el tema de la formación docente. Yo dejaría esos 3 ahí. Tenemos las 8:59, 9 en punto. Sí, 9 en punto. Continuamos con este panel, y para ser muy puntuales, hablábamos aquí extra micrófono, cosas muy concretas que se puede proyectar en la educación de estos sectores alternativos. Yo voy a preguntar y me van orientando ahí. En primera infancia, ¿hacia dónde debemos ir? Yo creo que en infancia hay 3 grandes retos. El primero, incrementar coberturas, por lo menos en Bogotá, para resolver los líos voy a hablar solamente de 2 grados, de jardín. Se requieren cerca de crear y garantizar el funcionamiento de 50.000 nuevos cupos.
y en transición nos falta un poquito, hay que trabajar con los padres de familia, unos 10.000 cupos. Si fueran a resolver el problema de cupos para los 3 grados son 160.000 cupos lo que se requiere. Además, hay que volver la educación preescolar pública, porque en los colegios estamos en muchas ocasiones trabajando con profesores en planta, con profesores provisionales, pero contratando una serie de servicios de apoyo y demás muy importantes para el desarrollo del preescolar de manera privada con las cajas de compensación. Y en tercer lugar, la ciudad y los bogotanos tenemos que empezar tener claridad que por ahí empieza la calidad y que eso hay que hacerlo bien, con buenas dotaciones, con aulas especializadas para los niños de preescolar. Listo. Bueno, yo creo que... ¿Algo más de aquí, primera infancia? sí, claro, aquí es donde entra el tema de los acuerdos. Creo que los candidatos alternativos, tanto a la alcaldía como el consejo, como los edilatos, a las JAL, deben apropiarse de este punto del acuerdo. Nosotros logramos comprometer al gobierno nacional en una cobertura del 80% de transición en todo el país en 2 años y a una del 100% en 3 años. Esto es muy importante porque implica recursos del Sistema Nacional de Participaciones para ese efecto, pero la otra cosa, porque es importante, es porque la ley señala que, la ley 115 del 94, señala que una vez obtenido el 80% de la cobertura en transición y en básica, se deben destinar recursos al prejardín y al jardín, y esto es el elemento clave. Y los acuerdos señalan también unos porcentajes de 10 y 20% con recursos del Sistema Nacional de Participaciones para preescolar, para prejardín y jardín. Y si hay un gobierno alternativo, pues los gobiernos alternativos siempre han puesto un peso adicional al peso que pone el SGP. Luego nosotros podríamos no solamente tener el 100% de la educación preescolar en los colegios oficiales, con docentes oficiales en propiedad, no hay cajas de compensación, podríamos tener rápidamente doblar los porcentajes con recursos propios que están en los acuerdos. Y indudablemente para nosotros no nos va a regir la ley de infancia, sino la ley 115 del 94, y estamos en ese sentido planteando que los niños de 3 y 4 y obviamente los de 5 años deben estar en los colegios oficiales con maestros oficiales, en reconocimiento a que la escuela es la que forma, es la que educa, para eso lo creó la sociedad, y a la especialidad para la cual los maestros y maestras se formaron en las normales y en las universidades, que es la licenciatura en preescolar. Bueno, siguiente tema, básica y media, y creo que ahí va lo de jornada ya escolar. Sí, mire, un primer problema lo tenemos en cobertura. En la educación media nos faltan 40.000 niños, los jóvenes en este caso, entre los 15 y los 17 años, que hoy no están en el sistema educativo, y que pues la primera gran responsabilidad es esa. Segundo, hay que hacer un esfuerzo por especializar y trabajar con la media, en el sentido de que no estamos obteniendo buenos resultados de calidad ahí, y buena parte de nuestros muchachos o no van a la educación superior o simple y llanamente salen a buscar empleo en condiciones paupérrimas. Y el tercer punto, ustedes lo han planteado, la jornada única. Mire, la jornada única, el país tiene que, y lo tenemos que tener todos con claridad, eso vale más o menos el 25% más. Y la primera, cuando estoy hablando de esto es por estudiantes, la primera condición es que hay que asegurar esos recursos para hacerla bien. Y en segundo lugar está el proceso de acuerdo y de concertación, se tiene que hacer con gradualidad, pero yo he insistido mucho en esto. Chile, que empezó con jornada única por allá en el año 1997, ya completó más de 20 años, y aún en el único lugar que no ha podido universalizar es en Santiago, porque no hay lotes, porque tenemos todo el problema de infraestructura. Yo les digo, Bogotá, para montar jornada única en serio requiere por lo menos construir 100 nuevos colegios, que hoy no los tenemos. Harta inversión. Bueno, seguimos entonces defendiendo los acuerdos del 2019. Entonces, en el tema de preescolar, de preescolar, pues vale la pena que ya hicimos la aclaración, pero quiero decir que Colombia tiene un 53% de chicos de 5 años en el sistema educativo, o sea, está excluido el 47%, por eso nuestra pelea por el 100%, y en prejardín y jardín las cifras son completamente irrisorias, donde hay prejardín, jardines en Bogotá y el prejardín que lo acabó Peñalosa. Entonces digamos que este es un punto. Y en la educación media, a los datos que ha dado Ángel,
el país. Eso es una vergüenza internacional. El 47% de los chicos en edad escolar en el país están en 10º y 11, o sea, está excluido, ¿sí? La mayor parte del país, 53% de los chicos en edad escolar en 10º y 11, y en la ruralidad, en las zonas rurales es el 37%. Esto es una vergüenza internacional. En el caso de Bogotá, ¿sí?, que tenemos una posibilidad mayor, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la discusión? La discusión es que nosotros decimos, debe haber una educación media, como dice la ley 115 dice es educación media especializada, y eso vale más, porque los chicos se tienen que formar o en artes, humanidades o ciencias, o en técnicas y asuntos comerciales, etcétera. Y creemos que ese es el punto central, una educación media especializada. Bogotá no puede seguir haciendo atajos, ni en educación media, ni en la relación con la educación media de la superior. Entonces, en la educación media nunca quiso universalizar, se inventó atajos como la articulación de la media con la superior, se perdió plata, media fortalecida, media integral, y esos atajos fueron a un costo enorme, un desconocimiento de las autonomías, de los currículos, de los maestros como pares académicos y de las universidades privadas que se alzaron con los dineros, con los recursos, y el resultado de eso es que no se ha difundido cuántos estudiantes se han graduado en la universidad, resultado de esa relación pecaminosa entre la educación media y la superior. Nosotros decimos, la mejor forma de tener educación superior en Colombia, y en este caso en Bogotá, que tiene el músculo financiero, en primer lugar es fortaleciendo la educación de 3 grados de preescolar hasta la media, y en eso tiene que ver con número de estudiantes menos por aula, etcétera, lo que hemos dicho, y mucha inversión. Pero la otra es universalizando la media especializada y haciendo la relación entre la media y la superior en el marco de la educación formal. Y en el marco de la educación formal es que tiene que prepararse en la educación media, como es especializada, es la mejor preparación para que los maestros, los chicos lleguen con posibilidades de pasar los exámenes de la Universidad Nacional o de la Universidad del Valle o la Distrital, etcétera, en primer lugar. Y en segundo lugar, del otro lado, tiene que haber un aumento de los cupos en la universidad y un fortalecimiento de las sedes, en este caso de la Universidad Distrital. Y si va a haber relación entre los colegios y la educación superior, nosotros decimos, tiene que ser una relación de la educación media y la superior. Buen ejemplo de esa relación, ¿cuál ha sido? Lo que hay en las normales. Las normales, graduar el chico en bachillerato, luego en educación normalita superior, y 3 años de convenio con la Universidad Pedagógica, con la Universidad Nacional. Eso sí da resultado, y eso se puede trasladar a otras áreas del conocimiento, pero no volver atrás con ese cuento de que la educación media tiene que resolver un problema de crédito, le entrega a los colegios, le entrega a los territorios, le entrega el presupuesto a las universidades, especialmente privadas, porque las públicas son muy serias, no se van a meter en eso, y entonces termina la plática en manos, como dije anteriormente, de instituciones de educación superior particular, y la plata tiene que ser para el presupuesto. Y el otro tiene que ser extender la gratuidad, obviamente, a la gratuidad que ganó Bogotá en los gobiernos alternativos. No puede ser que llegue esta 11 y nosotros planteemos como plantearon en la Alianza para la Educación Superior en la época del señor Samuel Moreno, en la cual se planteó entonces que los estudiantes debían pagar una parte de la plata, no podían escoger ni siquiera la carrera, y los colegios tenían que entregar parte de su territorio, y eso no fructificó en absolutamente nada. No hay, el mundo ha avanzado, entonces hay que seguir lo que ha hecho el mundo en materia de relación entre la media y la superior, y aquí respetar la ley 115 del 94. ¿Para qué nos vamos a inventar otra vez la bicicleta? A propósito de esto de educación superior, yo no sé cómo manejen ustedes la propuesta, hay estudiantes escuchando, hay estudiantes viendo, los padres de familia. ¿Bogotá se puede garantizar universidad gratuita? Para chicos aquí, ¿cuántos cupos se podrían garantizar proyectando? Sí. Mire, yo con franqueza creo que también hay un despropósito, y yo llamo eso algo de alguna manera demagógico y populista. Yo creo que hay que tener cuidado con las propuestas, porque miren, hoy en educación superior se están quedando 32.000 jóvenes, los que terminan
en colegios públicos terminan cerca de 53.000, pasan apenas 21 a educación El resto superior, se queda. pero cerca de 32.000 se quedan por fuera. Si uno fuera a hacer en serio educación, digamos, educación superior de calidad, eso no vale menos de 20 millones de pesos año por muchacho, si lo quiere hacer bien. Sí, claro. 23 millones. ¿Sí? Porque ese es el problema. Entonces, por ejemplo, yo cogí la propuesta de Holman y la multipliqué apenas por 10 millones, ojo, por 10 millones, o sea, no aceptando calidad. 2.5 billones. Y eso vale 6 billones de pesos. Hoy Bogotá para educación básica y media para atender a cerca de 800.000 estudiantes está gastando 4 billones, o sea, para que tengamos una comparación. En segundo lugar, si fuéramos a universalizar, aceptando que son 32.000 cupos, pues realmente estaríamos necesitando crear 32.000 cupos, pero claro, los tengo que multiplicar por 4 años, entonces eso sí da como, digamos, nos aproximamos a una cifra de unos 140.000 cupos, no sé, de tal manera que hay que tener cuidado con esas propuestas. Y en tercer lugar, mire, Miguel lo ha planteado, es que ya nosotros tuvimos experiencias. Yo participé de una de esas, del tema de la articulación de la media con la básica, y yo soy el primero en reconocer, porque uno tiene que tener sentido crítico, eso fue un fracaso. Y me parece, yo por eso he insistido, mire, es que no podemos hacer educación de pobres para pobres, porque si no, pues eso reproduce las desigualdades de la sociedad. Bogotá tiene que pensar seriamente, si uno fuera serio, debería plantearse máximo unos 10.000 cupos en educación superior de muy buena calidad, ¿sí me entiende? Por una cosa elemental, es que lo que Bogotá haga se nos vuelve modelo para el país. Si lo hacemos mal y si lo hacemos mediocre y educación pobre para pobres, entonces los mantenemos pobres. Si lo hiciéramos 10.000 de muy buena calidad, eso sale. Ojalá pudiéramos hacer 20. Claudia López está proponiendo 20.000 cupos. Pero eso es muy complicado. La Universidad Distrital hoy ofrece en pregrado 25.000 cupos. La Nacional en pregrado en Bogotá ofrece 25 también. 26 la Distrital, 25 la Nacional. Y la Pedagógica 9.000. O sea, las tres suman 60.000 cupos, para que vean la magnitud. Yo escribí un artículo demostrando que la UNAM de México, que tiene 350.000 estudiantes, tiene 4.600 edificios. Ustedes saben lo que es. Eso es en serio, ¿sí me entiende? Con dotaciones, con laboratorios. Es universidad. Yo francamente creo que no le debemos ofrecer a los pobres educación superior nocturna en colegios oficiales. Eso me muero de la pena. Eso no puede ser. Eso degrada la educación superior y degrada la condición de los estudiantes de educación superior. Entonces, hay que hacerlo bien, vale plata, hay que planearlo y, obvio, de alguna manera, aquí está jugado el país en cuáles decisiones toma. Si son decisiones de guerra, de gasto militar o de gasto social. Y Bogotá debe dar ejemplo en eso. Yo creo que hay que decir vamos puntualizando, sí. Construir. Nosotros tenemos propuesta de política educativa pública. Si asumimos la administración, tenemos que construir política educativa pública sobre la base que no va a ser para 4 años. Eso es lo que hay que y eso es muy importante, pero si usted da unos cimientos supremamente fuertes, sólidos, pues le va a quedar muy complicado o reversarlos si perdemos la alcaldía, sí, o seguir ahí. Y en ese sentido, por eso es la propuesta, no más atajos para el tema de la educación media, hay que hacerla especializada y hay que hacer la relación formal entre la educación media y la superior. Y estamos absolutamente de acuerdo. No podemos tener 2 tipos de educación en Colombia, 2 tipos de jornada escolar en Colombia, una para los que puedan sufragarla con todas las condiciones y otra para los colegios oficiales, indigna, sin condiciones y con baja ostentación académica. Eso no corresponde al asunto. Y en el tema de jornada escolar, precisamente, invito también a los candidatos y invito también a todo el magisterio a mirar el acuerdo que se logró, porque el acuerdo que se logró es cómo enderezar el entuerto de la mal llamada jornada única que le han impuesto al país a costa de la pedagogía y del bienestar de los chicos, de la sobrecarga laboral de los maestros, solo por cumplir unas metas que eran completamente ilógicas. Y en ese orden de ideas, la propuesta es muy clave, tiene que haber condiciones previas para que haya jornada única. Hay más de 7 criterios, la ADE ha defendido 11 criterios de cuáles son las condiciones previas. Y hay una propuesta en los acuerdos para cómo enderezar
la mal llamada jornada única en el 12% que hay en el país y más o menos en el 18% de mal jornada única que hay en Bogotá. Y creo que eso hay que asumirlo por parte del gobierno alternativo, y como lo dice Ángel, eso tiene que ser con sentido autocrítico. Es decir, las administraciones pasadas se equivocaron en meterse en la mal llamada jornada única sin condiciones, las alternativas, a pesar de las advertencias que le hicimos desde la organización sindical. Un saludo a Claudia Galeano, a Absalón Cabrera, a Néstor Raúl Ramírez, también a Jairo Castro, nuestro director. Ya, y el último puntito. Un segundito, es que, porque estas discusiones a veces pasan, pero miren, los maestros, los padres de familia y los estudiantes no pueden olvidarse de esto. Todo esto pasa por más recursos. Hay que luchar porque el acuerdo con FECODE y digamos con el sector social de este país, que compromete al gobierno nacional a concertar una política y los incrementos de recursos para el sistema general de participaciones se cumpla. Eso es muy importante, porque sin esa plata no es posible hacer política educativa en serio, de calidad para los pobres del país. Los recursos, hay que incrementar recursos. Y que se apliquen los avances conquistados por el movimiento pedagógico en la ley 115 del 94. ¿Para qué nos la pasamos inventando la bicicleta y nos volvemos a acostar? Bueno, y último punto, quedan 2 minutos. Formación docente. Yo creo que dejémoslo para la próxima, porque eso es un tema que me emociona, que hemos estado obligados, pero creo que el acierto de las administraciones alternativas fue a coger una propuesta de la ADE de política de formación docente que llegó finalmente a una formación, a un aumento del presupuesto a 88.000 millones de pesos, 70% de eso para la formación postgradual, 7.490 posgrados, y en ese orden de ideas hay que retomar porque el gobierno actual ha debilitado esa propuesta de formación y nosotros en ese orden de ideas tendremos que salir a defender lo que se ha hecho y a mejorar sobre el particular, pero dejemos esa para otro momento. Profe Ángel, muchas gracias. Miguel, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, 9:17.